Buenas tardes a todos, mi nombre es Eduardo Tondelli, soy kinesiólogo fisiatra, trabajo como kinesiólogo del deporte en un club de rugby. Estoy muy contento de poder participar en este primer Congreso Virtual Argentino de Kinesiología del Deporte. Es un honor poder ser disertante de esta mesa junto a estos enormes profesionales. Gracias Natalia, gracias Matías, gracias Andrés y gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla compartiendo este hermoso momento con nosotros. Voy a dar inicio a mi presentación que se llama Proteger la lesión previa. ¿Es prevención? Habiendo aquí manifestado mis conflictos de intereses, voy a comenzar. Por lo general, los kinesiólogos somos un poco fríos y evaluamos lo evidente, aquellos factores de riesgo modificables, y nos olvidamos ver en las profundidades de nuestro deportista otros factores de riesgo que siempre van a estar, que son los factores de riesgo no modificables, como son la etnia, como es la edad, como el género, como también las famosas lesiones previas. Y cuando hablamos de lesiones previas en esta revisión de Hamilton y B-Wise, nos comentan que hay dos teorías, proponen dos teorías, una teoría de causalidad, en la cual la lesión previa está ubicada en un primer plano, y una teoría de marcador no causal, en la cual la lesión previa está en un segundo plano, y en un primer plano están otros factores de riesgo que implican la aparición de la nueva lesión. Sin embargo, como comentó Natalia, los factores de riesgo se interrelacionan de una forma muy compleja para poder establecer una nueva lesión o para la aparición de una nueva lesión. Entonces tenemos que tener en cuenta que no es una causalidad o no es una linealidad. No sabemos cuál es el factor de riesgo más importante, sí tenemos que saber cuáles son aquellos en los cuales nosotros podemos actuar y en los cuales. Y vamos a ver si en la lesión previa podemos hacer algo. En esta instancia de evaluación, de medición, de vigilancia de la lesión previa, tenemos que ubicarnos en la prevención secundaria, ya que la prevención primaria ha fallado porque la lesión ya está o ya estuvo en algún momento. Tengamos en cuenta algo. Cuando hablamos de lesión previa o la posibilidad de tener una nueva lesión a partir de la lesión previa, vamos a hablar de riesgos relativos, ¿sí? Y para cada lesión o para cada parte del sistema musculoesquelético vamos a tener riesgos relativos diferentes. Como por ejemplo, a nivel de dolor inguinal, tenemos la 2,6 más posibilidades de sufrir una lesión en aquel jugador que tuvo la lesión previa con respecto a aquel que no la tuvo. Aquel que la tuvo tiene más probabilidad de tener una nueva lesión. En estudios que se hizo con jugadores de fútbol y jugadores de hockey, nos dio un 2.6, en cambio a nivel de gemelos, en futbolistas, 2.8 a nivel de isquiotibiales en una revisión sistemática muy nueva de Green, con mucha población diferente, nos dio 2.7, a nivel de tobillo 2.2, a nivel de ligamento cruzado anterior 4.3, a nivel de la glenohumeral 2.2 o un riesgo relativo de 7 según si hubo o no, pérdida de masa ósea y demás. Y algo muy interesante que les quiero dejar, que es que la conmoción cerebral nos trae una posibilidad de sufrir lesiones futuras en otros segmentos del cuerpo, en otras partes. Por ejemplo, que el deportista que sufrió una conmoción cerebral tiene 2.11 más probabilidades de tener una lesión en otra parte del cuerpo que aquel que no tuvo una conmoción cerebral. Lo puse en naranja porque es algo muy interesante, no se habla mucho y en esta revisión de McPherson la verdad que se les recomiendo para que la puedan llegar a revisar. Bien, habiendo traído acá a la pantalla el modelo de O'Brien, que superó un poco a lo que es el primer modelo preventivo de von Mechelen, voy a utilizarlo de una forma un poco más reduccionista para poder ver cómo puedo darles esta propuesta de qué hacer con las lesiones previas. Y vamos a utilizar tres instancias que son constantes, que van a hacer un circuito constante, que es la de conocimiento, de conocer la lesión previa, el accionar e intervenir sobre esta lesión y vigilarla constantemente. Cuando hablamos de recolectar los datos, tenemos que tener en cuenta la forma de hacerlo. Puede ser a través de encuestas y entrevistas personales cuando entramos al club, pero a veces los jugadores se olvidan, no se acuerdan cómo fue, de qué lado, qué situación. También podemos revisar las historias clínicas que completaron otros colegas, pero a veces caemos en el sesgo de recolección y que la forma de recolección no es la forma o los datos que nosotros realmente necesitamos. Es para ello que a comienzo de este año, del 2020, ha realizado un consenso en el cual proponen
una sistematización de la toma de datos para reportar estos números epidemiológicos. Y aquí la importancia de tener nuestros datos propios, la planificación de este registro, de planificar también la toma de datos normativos o de base de datos en pretemporada y en postemporada, como también todo el proceso de return to play. En este trabajo presentado en la revista de la ACADE el año pasado, presentamos datos de Rugby Club Los Matreros, en el cual podemos ver en este recuadro azul el total de 40-49% de las lesiones que se dieron en estas 5 lesiones más frecuentes, que se las voy a nombrar. Tenemos el desgarro isquiotibial, el esguince de tobillo, la ruptura del ligamento cruzado anterior, la luxación glenohumeral y la conmoción cerebral como las lesiones más frecuentes. ¿Y por qué es importante tenerlas en cuenta? Porque tenemos que conocer todos los detalles de los procesos de alta, de los factores de riesgo que nos aplican, como también de la severidad del injury burden. ¿Por qué? Para poder aplicar programas preventivos y para conocerlas a tal punto de optimizar nuestros tratamientos y poder volver al atleta de una forma óptima al rendimiento deportivo. Tomemos como ejemplo el esguince de tobillo. Fíjense todos los datos: prevalencia, mediana de severidad, tasa de incidencia o incidence rate, impacto lesional o injury burden, como también, fíjense, lo que hablamos hoy, el riesgo relativo de volver a sufrir un esguince de tobillo en aquellos jugadores que ya lo tuvieron, de 2.2 probabilidad. Es un dato muy interesante a tener en cuenta. ¿Cómo va a ser la propuesta de evaluación? Vamos a hacerla a través de herramientas que son sencillas, son válidas, son confiables y la verdad que son muy baratas. De esta manera vamos a poder evaluar los déficits residuales que nos ha dejado esta lesión y poder compararlos con aquellos valores de retorno al deporte que otorgamos al deportista en un tiempo pasado. Adentrémonos un poco en cómo vamos a evaluar, con qué cuestionarios, con qué herramientas. En este caso tenemos la escala LEF y el cuestionario HITE. Escala LEF es una escala que reporta funcionalidad, que está validada para la población argentina, y el cuestionario KITE, el Cumberland Ankle Instability Tool, nos va a reportar datos acerca de la recurrencia de esguinces. Está traducida al español, pero no validada para la población argentina. Vamos a utilizar también un test de alcance o de Staff Excursion Balance Test para medir la estabilidad dinámica. Vamos a medir cada uno de los miembros inferiores, desde la espina ilíaca hasta el modelo interno. Vamos a tomar esa distancia. Vamos a pedir al atleta que haga 3 pruebas de alcance: anterior, posterior-medial y posterior-lateral en la figura de la derecha. Vamos a someter estos resultados, estas medidas a la ecuación para poder tener un total score de mayor a 94%, mayor o igual, y una diferencia de distancia entre pruebas de 4 centímetros. Es un valor normativo. Cuando evaluamos el RON, el rango de dorsiflexión de tobillo, lo podemos utilizar con esta aplicación llamada Glenometer, que es una herramienta validada, como también tiene reportada una buena confiabilidad intraobservador e interobservador. Este ejercicio o esta prueba, que es estocada, se llama Weight Bearing Lunge Test, y se puede utilizar para evaluar en grados la movilidad en dorsiflexión del tobillo. Para ver la funcionalidad vamos a utilizar los saltos hop, ¿sí? En este caso el Edge Hop Test doble, son 2 veces 2 ochos, y el Side Hop Test, y vamos a ver a continuación. Ahí tenemos el Edge Hop Test. Me he jugado al lado de la pileta, pero me lo mandó en cuarentena. Fíjense que los valores normativos deberían estar por debajo de los 17,36 segundos. En cambio, el Side Hop Test, el ida y vuelta, el salto ida y el salto vuelta corresponden a 1, ahí es 1, y en menos de 12,88 segundos tiene que realizar los 10 saltos. Se va a evaluar lo que es el índice de simetría para las 2 pruebas, donde vamos a colocar la medición del miembro sano sobre el miembro afectado sobre el miembro sano, y vamos a obtener un porcentaje que debería ser mayor o igual a 90% y menor a 110. Cuando evaluamos la agilidad a través del T-Test, podemos ver que a la derecha tenemos los valores normativos, los esperables.
Y le vamos a pedir a la teta que recorra desde la A hasta la B, frontal, lateralmente de B a C, de C a D, de D a B vuelve lateralmente y de B a A vuelve hacia atrás. Esta es una prueba para evaluar la agilidad. Bien, habiendo tenido un esguince, supongamos en marzo del año pasado, y que el proceso de vuelta al campo, return to play, lo hicimos, le dimos el alta el 10 de abril de 2019, habiendo tenido en cuenta el retorno al deporte progresivo, midiendo la carga correspondiente, como también al retorno al deporte, a la práctica deportiva. Tuvimos los valores de todas las herramientas que les mostramos, fíjense, todo correcto. Incluso también tenemos la posibilidad de medir la fuerza, en este caso no lo incluí porque es una herramienta un poco más costosa, no todos la tenemos. Entonces incluí estas variables. Fíjense qué pasa hoy. Tenemos dos pruebas déficit de una lesión que ya dimos de alta, ¿sí? Luego de un año. Bien, esta es la idea, evaluar estos déficits progresivamente o planificando, que lo vamos a ver cómo, y estaríamos haciendo un proceso que se llama de return to play. Esta es un poco la idea que les quiero dejar. Es importante esto de la planificación. Lo podríamos hacer con las lesiones más frecuentes, las lesiones que para el deporte en el cual ustedes están trabajando le pueden dar beneficio al deportista. Lo podemos hacer en pretemporada, lo podemos hacer durante la temporada cada 3, 2 meses, o bien en postemporada, pero siempre es importante planificar y registrar. Bien, habiendo recorrido todo el círculo, vamos a dar algo más para proteger esa lesión previa. ¿Qué podemos utilizar? Soportes externos funcionales. Y realmente estos soportes previenen la lesión tanto primaria como secundaria. Vamos a ver, fíjense en esta revisión de ensayos clínicos muy interesante de Weber, cómo se le da importancia a lo que es el soporte funcional de brace y de vendaje de tobillo. Fíjense que para esguinces recurrentes tiene una potencia estadística interesante de 70% de beneficio con respecto, ¿no?, al beneficio que tiene en las primeras veces, que es del 31% de un riesgo relativo del 0,61. Pero estamos hablando que se van a beneficiar aquellos recurrentes, se van a beneficiar mucho más del vendaje funcional. Y también tengamos en cuenta que la terapia de ejercicios va a tener un beneficio, en este caso del 38%, un riesgo de 0,62, en esguinces recurrentes. Entonces, para esguinces recurrentes, la lesión previa, vamos a tener también esta posibilidad de utilizar vendaje funcional para protegerla. Y obviamente, como les comenté, la terapia basada en ejercicios. Puntos claves de esta charla que quiero que tengamos. La evidencia sostiene firmemente que la lesión previa es uno de los principales factores de riesgo. Vimos los riesgos relativos de cada lesión o de parte del sistema musculoesquelético, y yo nombré un par. Hay muchísimos más que pueden revisar en la bibliografía. Si bien no hay modelos ni recetas específicas que aborden este tema, les propongo esto de vigilar los déficits periódicamente planificados durante el año como una herramienta práctica y barata donde podemos detectar déficits residuales que nos ha dejado toda esa transición desde el momento de return to play hasta el momento donde evaluamos. Esto del registro de cada lesión, del registro de la evaluación y el registro del proceso de return to play son importantes herramientas de trabajo que debemos realizar estrictamente. Sin más, les agradezco mucho por haber estado presente en esta charla. Esto recién arranca esta comunicación, por eso les dejo todas estas vías, por si quieren comunicar. Estamos al habla, podemos empezar a compartir muchísimas cosas. Les vuelvo a agradecer a mis compañeros de mesa, gracias Matías, gracias Natalia, gracias Andrés. Gracias a la ACADE por la organización y a todos los que hicieron posible este primer congreso virtual en plena pandemia, que esto es muy atípico. Bueno, la verdad que les deseo a todos lo mejor y que sigan disfrutando este congreso como lo estoy disfrutando yo. Saludos a todos. Muchas gracias.